escucharlo ni verlo, así que bueno, empecemos nomás siendo las 25. Antes que nada, bueno, me gustaría de alguna forma hacer un pequeño repaso de lo que fue el trabajo práctico de la unidad anterior, debido a que, bueno, vieron algunas dudas. Recuerden de que, bueno, nosotros en la unidad anterior hicimos hincapié sobre todo en lo que son las ideologías, ¿no? En lo que eran los impulsos ideológicos. Y esos impulsos ideológicos nosotros los dividíamos en lo que eran las ideologías contemporáneas y lo que era la religión. El primer punto que yo les había planteado es que teniendo en cuenta el Estado como una forma espacial de poder organizado que estaba compuesto por un territorio, por una soberanía o gobierno y por una ciudadanía, les consultaba si consideraban de que estas dimensiones estaban siendo de alguna forma desafiadas o trastocadas por el fenómeno globalizador. Y en general, bueno, digamos, en este punto no hubo ningún tipo de inconveniente, dado de que ustedes analizaron cada uno de estos aspectos, cada uno de estos elementos, desde la perspectiva, desde el trastoque de la globalización, ¿no? Y como, por ejemplo, podemos ver de que desde una manera territorial, a partir, digamos, de lo que es el proceso globalizatorio, en que las fronteras se ven mucho más diluidas por el tema de la digitalización, por el tema de una transnacionalización de lo que son las finanzas, de lo que es la economía, de una transnacionalización también de las nacionalidades, de las migraciones, vemos de que territorialmente existen cada menos unos límites geográficos propios, que era la función que tenían las fronteras entre los diferentes estados, ¿no? Eso por una parte. De alguna forma, digamos, el territorio pasa a ser, digamos, una cuestión simbólica, también relacionada más que todo a la nacionalidad, a la pertenencia, y deja de tener fuertemente, digamos, toda esta cuestión territorial, material y espacial en este contexto de globalización. De la misma forma, lo que es la soberanía, lo que es el gobierno, también se ve trastocado por todas estas cuestiones de una universalización, digamos, de instituciones que van a marcar determinadas normas, determinadas pautas de comportamiento y que de alguna forma van a regular y van a alguna forma limitar lo que van a hacer las actividades, las normas, y en sí el desarrollo de los estados en sí mismos, ¿no? Porque de alguna forma van a tener que basarse en estas normas universales, van a tener que basarse en estas instituciones internacionales, como por ejemplo los organismos, el Banco Mundial, el FMI, y cuando me refiero, por ejemplo, a valores o normas, los valores y las normas impuestas por lo que sería la democracia liberal, por lo que sería el libre mercado, etcétera, ¿no? Y la ciudadanía también va a sufrir también este desgastamiento a partir de los procesos de la globalización. En cuanto y en tanto también hablamos de una comunidad internacional, ¿no? Es una comunidad internacional también basada en estos valores occidentalistas, en estos valores que homogenizan, digamos, toda esta cultura occidental y de alguna forma diluyen lo que serían las fronteras, ¿no? Es por eso de que, por ejemplo, en los diferentes países vos vas a encontrar un McDonald's, vas a encontrar, digamos, películas norteamericanas y que todos tienden, digamos, a ciertos valores, a ciertas concepciones que tienen que ver con una democracia liberal, con una democracia constitucionalista propia, digamos, desde esta idea occidentalista, ¿no? Entonces, a partir de estos rasgos es que también se pierde un poco lo que es la identidad propia de la población de las naciones y se habla de una homogenización cultural de una comunidad internacional. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, hablamos de que es mucho más fácil también conseguir una ciudadanía, es mucho más fácil trasladarse de un lugar a otro, las migraciones forzosas, por otro lado, también incluyen, digamos, en estas cuestiones, ¿no? Entonces vemos de que como todos estos elementos de alguna forma están repelidos por, digamos, por este proceso globalizador, pero no implica, digamos, de que el Estado pierde la importancia que tenía hasta ese momento, sino que sigue siendo, digamos, un actor importante y sigue siendo hoy en día, digamos, la organización política más importante, digamos, a nivel territorial y poblacional, pero de alguna forma estos hechos, estos fenómenos,
interpelan a que el Estado se reconfigure a la evolución, digamos, de cómo las sociedades se desarrollan, ¿no? A partir de estos hechos concretos. Por otro lado, después les pedía de que expongan uno de los mecanismos históricos de formación y crecimiento de los estados dentro de algunos de los paradigmas del Estado. Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando de dos paradigmas diferentes. Estuvimos hablando por un lado del paradigma organicista y por otro lado de un paradigma desde la geopolítica crítica. El paradigma organicista es el propio, digamos, de la geopolítica clásica que concibe, digamos, a los estados como un organismo viviente que se desarrolla y que necesita de la expansión territorial para crecer, para desarrollarse y para fortalecerse, ¿no? Y por otro lado tenemos una concepción de Estado, pero desde la geopolítica crítica, en lo que habla de que la evolución del Estado no es natural, no es, digamos, natural como es concebida, digamos, desde una concepción y desde un paradigma organicista, sino de que es un proceso histórico, un proceso político que se va desarrollando a través del tiempo, ¿no? Y era, por ejemplo, lo que nosotros estuvimos viendo con la revolución neolítica, cómo el hombre pasa de nómade a sedentario, y a partir, digamos, de ese cambio tan importante es que surgen las instituciones, ¿no? Y se va creando el Estado a medida de que el hombre se asienta sobre un lugar, domine ese lugar, transforma ese espacio y desarrolla las diferentes instituciones sobre ese territorio. Y por último, bueno, en base, digamos, a esos dos paradigmas diferentes, yo les pedía de que elijan un mecanismo histórico de formación y en base a eso lo expliquen, ¿no? No hubo problema tampoco con eso en cuanto al paradigma en cuanto al primer paradigma, el organicista, muchos desarrollaron, digamos, lo que es la expansión territorial, ¿no? Y está muy bien porque como decíamos, la percepción, digamos, desde el paradigma organicista del Estado es la de un organismo viviente, ¿no? El organismo es como un ser que nace, que se desarrolla, que crece y que va a necesitar, digamos, de la expansión territorial para fortalecerse, ¿no? Entonces la expansión territorial está de alguna forma lícita y permitida dentro de lo que es este paradigma, ¿no? Es necesario justamente para el Estado de que exista una expansión. Y es por eso que después existen teorías y después que estas teorías se convierten en doctrina, como serían las del espacio vital, ¿no? La del Lebensraum, que de alguna forma son la fundamentación de esta idea de que un Estado necesita territorio para poder expandirse, para poder ser más fuerte. Y desde una perspectiva más crítica podemos hablar de la integración supranacional. Integración supranacional es cuando diferentes estados, diferentes soberanías deciden unirse, deciden juntarse por un fin común para lograr, digamos, mucho más poder y lograr mucha más influencia regional. Esto desde una perspectiva clásica eh, no existía y no era pensado, porque desde una perspectiva clásica tengan en cuenta de que el Estado era la mayor unidad en cuanto a soberanía, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva no se consideraba de que los Estados puedan compartir entre ellos soberanía. Desde una perspectiva crítica, sí podemos hablar, digamos, de esta unión, de esta concepción entre diferentes Estados que se juntan para formar un organismo supranacional con una supra-soberanía, ¿no? Entonces, bueno, esos serían dos ejemplos, por ejemplo, que se desarrollaron y que surgieron a partir de la consigna número 2 del trabajo práctico. Y por último, yo les pedía de que fundamenten el enunciado de que la geopolítica no se limita a la geografía del poder, sino también a la geografía de las creencias y de las ideas. Esto lo habíamos hablado en la clase pasada cuando decíamos de que las ideologías tienen que ver con los aspectos dinámicos del Estado, ¿no? ¿Por qué de los aspectos dinámicos? Porque la ideología nace a partir de la población, que la población, como vimos en la unidad número 4, es, digamos, el lugar donde se van a desarrollar los factores variables que trabajan sobre lo que es la población, ¿no? Sobre lo que es la sociedad. Y
la ideología lo que van a permitir es la evolución política del Estado. Van a permitir, digamos, la evolución política del Estado en cuanto van a permitir reconfigurar sus estructuras. Esto eh, es clave, ¿no? En cómo, por ejemplo, vemos cómo las ideologías de alguna forma van socavando, digamos, las estructuras políticas y van generando determinados cambios. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos, que también de alguna forma lo nombramos en la clase pasada, es el de Francia, ¿no? Como de una monarquía totalmente absolutista pasamos a concepciones mucho más constitucionalistas, mucho más democráticas y que defienden al individuo sobre el Estado, ¿no? Sobre la población. Entonces vemos cómo estas ideologías permiten la evolución del territorio, permiten la evolución del Estado, generando nuevos valores, ¿no? Y tengan en cuenta de que los valores son cambiantes a lo largo de lo que es la historia. Los valores no siempre van a ser fijos, sino, por ejemplo, pensemos en la esclavitud. La esclavitud para el año 1600 era aceptado, era lícito y era necesario porque, digamos, era una institución que permitía el desarrollo político de los estados. Hoy en día, digamos, es inconcebible, digamos, la esclavitud no es concebido como un valor que se vea bien, ¿no? Entonces vemos también cómo a medida de que va cambiando el tiempo, cómo va cambiando la sociedad y cómo va evolucionando la política, esos valores van a ir cambiando y esos valores justamente van a nacer de los cambios ideológicos que se vayan desarrollando en una determinada sociedad, en un determinado territorio. Todo esto, como vamos viendo, todos los temas que nosotros vamos tocando se van desarrollando y se van relacionando uno a uno y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir relacionando a medida que seguimos avanzando. Ahora tenemos que avanzar con lo que es la unidad número 7, que si ustedes estuvieron viendo la unidad número 7 van a ver de que tiene que ver con lo que es la conformación de un orden mundial. Nosotros hasta la unidad número 6 estuvimos trabajando en una geopolítica más bien tradicional, en una geopolítica que se puede decir llegaba hasta las guerras mundiales y tenía una configuración que de alguna forma respondía a los órdenes que estaban establecidos, a los órdenes mundiales establecidos por la Paz de Westfalia o por el Congreso de Viena, en el que se establecía de que había un equilibrio de poder entre las grandes monarquías, entre los grandes imperios, que eran los que se repartían el mundo, ¿no? Que eran los que se repartían el territorio y era el mapa cartografiado de ese momento. Pero, ¿qué pasa después, no? ¿Qué pasa después de esa Segunda Guerra Mundial? Empieza una reconfiguración de un nuevo orden mundial. Nosotros en esta unidad vamos a empezar a trabajar sobre la reconfiguración de este nuevo orden mundial. Pero antes, bueno, de alguna forma me gustaría como ir resaltando cuáles son algunos puntos importantes de una geopolítica previa y una geopolítica posterior a lo que sería la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de lo que sería, sobre todo, los acuerdos a los acuerdos que serían de Yalta y de Potsdam, ¿no? En realidad, más que todo sobre los acuerdos de Yalta que tienen que ver con la reconfiguración política y física del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Potsdam va a tomar, digamos, las decisiones de Yalta, pero que ya son mucho más políticas y que son mucho más concretas y que son mucho más específicas para dentro de cada uno de sus territorios. Pero Yalta es el paradigma en sí que vamos a tomar por la reconfiguración territorial. Cuando nosotros hablamos de una geopolítica previa a Yalta, estamos hablando de una geopolítica que va a estar fuertemente ligada a lo que es el determinismo geográfico y a la visión del poder territorial. En cuanto a los rasgos distintivos de esta geopolítica previa, podemos hablar de un determinismo geográfico que nos plantea que la geopolítica está condicionada, la geopolítica va a estar condicionada y por ende los estados y las sociedades van a estar condicionadas por la geografía, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, teníamos a Russell y a Helen, que bueno, ellos planteaban de que todas las sociedades estaban determinadas en su desarrollo por lo que eran las geografías, ¿no?
Hablamos del Estado como un organismo vivo, desde esta percepción de Estado como organismo vivo, se desarrolla la teoría del Lebensraum, que luego se va a implementar como doctrina durante el gobierno nazi, con lo que sería el Lebensraum y el espacio vital. Determinismo geográfico posterior a Yalta tiene una visión eurocentrista, ¿no? Europa va a ser, digamos, el centro de las decisiones políticas y va a ser el centro, digamos, de las potencias más importantes. Eh, y durante todo este periodo vamos a ver una influencia muy fuerte marcada por lo que es el pensamiento teórico de Mahan y por el pensamiento teórico de Mackinder. Acuérdense de que cuando nosotros hablamos de Mahan estamos hablando de el poder marítimo, y cuando estamos hablando de Mackinder estamos hablando del poder continental, ¿no? Esto también tiene que ver, ustedes vayan relacionando con todas las unidades anteriores, y esto tiene que ver también en el periodo de tiempo en el que nos encontramos y los avances tecnológicos que existen, y por ende condicionan, digamos, eh, la dominación del espacio, ¿no? Mahan desarrolla su teoría sobre todo cuando existe el desarrollo, digamos, de lo que es la marítima, lo que es el de los galeones, de los navíos, de la vela, de la brújula, etc. Y Mackinder, cuando existe un desarrollo mucho más fuerte, digamos, de lo que va a ser en el ferrocarril, que va a permitir unir, digamos, los diferentes territorios, mover grandes cantidades de recursos a través de esos ferrocarriles, y también de mover, digamos, grandes cantidades de personas a través del ferrocarril, ¿no? Entonces, ustedes lo tienen que ir analizando también a medir digamos, con los avances tecnológicos que existen a la par y que van permitiendo de que exista un desarrollo espacial sobre esos espacios, ¿no? Y sobre todo, el determinismo geográfico posterior a Yalta es una relación muy estrecha entre el Estado y la legitimación, digamos, de estas expansiones territoriales, ¿no? Como les decía hace rato, desde una perspectiva determinista, el Lebensraum, la conquista, la expansión territorial no es algo necesario, sino también es algo legal, ¿no? Porque no se concebía, digamos, a un Estado encerrado en sus fronteras, tenía que sí o sí crecer y fortalecerse, no solo para crecer en sí mismo y generar mucho más economía, mucho más mano de obra, porque tampoco, si no te volvías fuerte y no crecías, la potencia que estaba al lado te comía a vos. Entonces, bueno, también había una necesidad, por eso decimos que es legal y que es necesario. Y todo este mapa lo vamos a ver sobre todo desarrollado desde una visión eurocentrista, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, las grandes potencias, los grandes o imperios. Tenemos los grandes imperios, el prusiano, Austria, Gran Bretaña, Francia, Rusia, que de alguna forma, a partir de, digamos, de lo que va a ser el Congreso de Viena, se van a dividir el mundo y se van a dividir sus colonias, ¿no? Pero iba a existir un relativo equilibrio de poder entre estas potencias, que de alguna forma va a marcar, digamos, cuáles van a ser las pautas de este orden. Posterior a lo que sería Potsdam, lo que sería la Segunda Guerra Mundial, hablamos de una geopolítica que deja de ser tanto determinista y que pasa a ser más posibilista. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de escuelas posibilistas, acá tenemos a Vidal de la Blanchet, que bueno, él plantea de que la geografía no determina los estados y no determina las sociedades, sino que las condiciona, porque todas las sociedades, todos los estados y todos los territorios están condicionados por la geografía. Retomemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Las sociedades que viven, por ejemplo, en la Puna, las sociedades, por ejemplo, que viven en San Antonio de los Cobres, en Socompa, en plena cordillera, el desarrollo habitacional, el desarrollo de su cultura, de su alimentación, de su arquitectura, no va a ser el mismo, por ejemplo, que el desarrollo de la Mesopotamia. Sin lugar a duda, digamos, la arquitectura, por ser más concretos con algo en particular de la Puna, va a estar basada, por ejemplo, en el adobe, en la paja,
¿Por qué? Porque son espacios mucho más secos, pero yo no puedo ir a la Mesopotamia a construir una casa con adobe, con paja, porque con tanta lluvia, con tanta humedad, se me va a podrir la casa, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la geografía condiciona culturalmente, y cuando me refiero a condiciona culturalmente, me refiero a todos los aspectos que hacen a la vida de una sociedad, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la vestimenta, que tiene que ver con la arquitectura de un determinado lugar, ¿no? Entonces, bueno, este determinismo geográfico deja lugar a lo que es el posibilismo humano, y tengan en cuenta de que cuando nosotros hablamos de posibilismo humano, hacemos hincapié en lo que es la, la condición que tiene el hombre para transformar el espacio y sobre todo, digamos, para transformarlo a través de la tecnología. La tecnología acá vuelve a tomar un papel muy importante dentro de lo que es el desarrollo eh, y la transformación de lo que es el espacio, ¿no? Vemos de que existe una visión también mucho más ideológica a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una división cartográfica muy clara que va a estar marcada sobre todo a través a partir, mejor dicho, de lo que es la Segunda Guerra, de lo que es la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo de la Guerra Fría, de una división ideológica entre capitalismo y comunismo que tiene que ver de alguna forma con los valores liberales y totalitarios, ¿no? Entonces vemos de que ya no se tienen en cuenta solamente factores territoriales como se tenían en cuenta en la geopolítica clásica, sino también que se empiezan a tener en cuenta factores como variables, mejor dicho, como la economía, la tecnología, los recursos energéticos, la información y la cultura, como otras variables para tener en cuenta la geopolítica. Y tengamos en cuenta estos factores, ¿no? Estas variables, mejor dicho, que son, por ejemplo, la cultura, eh, la información y la tecnología, que lo vamos a ver eh, y que van a hacer mucho hincapié, sobre todo, en los órdenes mundiales posteriores que vamos a estudiar, los modelos de órdenes posteriores que vamos a estudiar. Esto también, digamos, en una perspectiva desde una geopolítica post-Yalta, una geopolítica no determinista, tenemos una escala global, ¿no? Esta escala global que genera, digamos, la confrontación de la Guerra Fría que tenemos por un lado a Estados Unidos, por otro lado la URSS, y que van a buscar, digamos, sus zonas de influencia, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, en Asia y también en África, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también tenemos una geopolítica mucho más globalizada. Ya no se centra solamente en Europa, como veíamos previo a la Segunda Guerra Mundial, que tenemos una historia que es mucho más eurocentrista, sino que también tenemos una geopolítica mucho más globalizada. Y esto permite de que surja un nacimiento de una geopolítica crítica, ¿no? Una geopolítica crítica que habla y que empieza a estudiar el discurso que existía en la geopolítica clásica, ¿no? Y tratar de construir, digamos, una visión geopolítica fuera, digamos, del discurso. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, todo lo que nosotros conocemos desde de la geopolítica clásica tiene su centro en Europa, no es una visión eurocentrista. Entonces la geopolítica clásica lo que empieza es a desconstruir esa visión eurocentrista y empezarla a aplicar y empezarla a leer desde una perspectiva mucho más global. Eso, digamos, en cuanto a lo que van a ser las características del mundo previo a Yalta y posterior a Yalta, ¿no? ¿Y qué es la división del mundo en post-Yalta? Yo acá, bueno, les fui compartiendo, digamos, lo que es un mapa. Acá lo tienen, bueno, el mapa, donde, bueno, pueden ver cómo estaba constituida el mapa después de Malta. Si ustedes se ponen a ver, los miembros de URSS son de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es todo el espacio rojo. Después tenemos, por ejemplo, los miembros de la OTAN, que es lo que es el azul fuerte. Después tenemos en estados capitalistas que no están alineados en sí mismos, pero que de alguna forma son occidentales, que es el azul claro, y después tenemos otros estados como Yugoslavia, que son comunistas, pero que, bueno, de alguna forma no están dentro del Pacto de Varsovia.
acá de alguna forma entre rojo y azul, entre rojo más fuerte y azul más claro o no, podemos ver cómo estaba dividido de alguna forma, cómo queda constituido el mapa, digamos, post-Yalta. Tengan en cuenta de que posterior a Yalta nosotros estábamos hablando de los diferentes imperios y de las diferentes cartografías basadas en la ocupación imperial. Acá, bueno, ya estamos hablando de una influencia marcada, digamos, por dos ideologías, por dos bloques diferentes, que son el capitalista y el comunista. Por un lado vamos a ver el comunismo marcado en rojo y por otro lado vamos a ver el capitalismo marcado en azul, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos más importantes que nos marca en Salta? Salta uno se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, es en febrero de 1945 y es la reunión entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos a Roosevelt, Stanley y Churchill como los jefes de gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Soviética y del Reino Unido, y que se reúnen en Crimea, en Salta, digamos, para hacer lo que es la división del mundo. Los aspectos más importantes de esta división del mundo van a ser la división de Alemania en 4 zonas de ocupación importantes que van a ser la de los grandes ganadores, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania va a quedar dividida entre Estados Unidos, entre la URSS, entre Gran Bretaña y Francia. Berlín también va a quedar dividida y va a quedar dividida en 2 esferas muy importantes y diferentes que van a ser la República Federal Alemana capitalista y la República Democrática Alemana comunista, ¿no? Después va a haber una redefinición también de las fronteras de Europa del Este. Vamos a ver de que Polonia, por ejemplo, va a expandir su frontera oriental hacia occidente. De esta forma va a perder territorio a favor de la URSS, que en este sentido va a perder a Bielorrusia y a Ucrania, y va a ganarle Prusia Oriental a Alemania. Después se va a constituir el bloque del Este, que va a estar, digamos, constituido por los estados satélites de la URSS, que van a ser Checoslovaquia, Hungría, Rumania, y que van a servir, digamos, como tapón entre Occidente y Oriente, ¿no? Entre el capitalismo y en lo que sería, digamos, el comunismo. Esta expansión de la URSS no solamente se va a limitar también en lo que es el bloque del este, sino también se va a limitar en lo que es los estados bálticos como Estonia, Letonia y Lituania, y también de alguna forma se va a consolidar en los estados anexados que son Rumania, Finlandia y Polonia. De esta forma vemos cómo la URSS y cómo, por ejemplo, comparándolo con las fronteras que existía del Imperio zarista, se corre hacia Occidente, logrando mucho más presencia en Europa occidental, ¿no? Y por otro lado, también tenemos una reconfiguración en Asia. Tengan en cuenta de que Japón es ocupada por Estados Unidos y pierde, digamos, lo que son sus colonias. El imperio japonés pierde, digamos, lo que son sus colonias en Corea, en Manchuria y en Taiwán, ¿no? Corea queda dividida en el paralelo 38, generando 2 estados diferentes. Por un lado, Corea del Norte, que tiene que ver, digamos, con una ideología comunista, Corea del Sur con una idea capitalista. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, la ocupación de Corea? Tengan en cuenta de que Corea es una península y es la entrada a partir del mar meridional de China a lo que es el continente, ¿no? A lo que es el Asia central. Entonces, por eso era tan importante la ocupación, digamos, de la península, y también porque estaba rodeado de grandes potencias, ¿no? Corea estaba rodeada por Rusia, estaba rodeada por China, estaba rodeada por Japón, entonces es una zona de influencia, una zona de estrategia muy importante, ¿no? Y como les digo, es el acceso, digamos, al continente y también a lo que es el mar meridional, al mar del este, ¿no? Y los acuerdos de Yalta facilitaron los procesos de descolonización de África y Asia, ¿no? Y esto de alguna forma nos permite, de alguna forma, reconfigurar y armar los diferentes órdenes mundiales que existieron teóricos que existieron y que fuimos estudiando, y que los van a explicar también el porqué de estos órdenes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un orden internacional, estamos haciendo alusión a una configuración histórica en la que se van a establecer las normas, las instituciones, las jerarquías de poder y los equilibrios geopolíticos que van a regular las relaciones entre los estados y los actores internacionales. Nosotros podemos hablar
y de diferentes órdenes mundiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el orden establecido a partir de la Paz de Westfalia, que va desde 1648 hasta 1815, y que tiene que ver con el orden en el que existe un orden multilateral en el que existen diferentes estados y que se reconoce la soberanía y se reconoce la existencia de los estados, ¿no? Después, por otro lado, tenemos el concierto europeo, el concierto de Viena, que va de 1815 a 1914, que también es un orden multilateral, pero que tiene que ver ya no con los estados como monarquías, sino como estados como una expansión mucho más grande, ¿no? Como imperios, ¿no? Y acá hay un equilibrio de poder entre los diferentes imperios y cómo por ejemplo, acuérdense de que Henry Kissinger decía de que un orden internacional no solamente son las normas, sino que es la legitimación que existe entre las diferentes potencias sobre ese sistema de poder. Y acá vemos claramente cómo en el orden de, de Viena, en el concierto europeo, en el concierto de Viena, existe, digamos, una legitimación por parte de las grandes potencias, porque son las grandes potencias, los grandes imperios, los que generan, digamos, este orden en el que establecen, digamos, cuáles van a ser los límites entre los diferentes imperios y cómo se reparten, digamos, el mundo, ¿no? Eso, digamos, previo, digamos, a lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? En lo que vemos un mundo multipolar. Después de la Primera Guerra Mundial tenemos el Orden de Versalles, el Orden de Washington, que va de 1919 a 1939, y que es un modelo fallido de estabilización tras la Primera Guerra Mundial, en la que es multilateral, existen diferentes estados, pero no existe un consenso entre las diferentes potencias, ¿no? Por ejemplo, acá vemos de que Alemania está en contra, digamos, de este orden establecido a través de la Primera Guerra Mundial, y por eso es que surge después la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por esta cuestión que existe de que no hay si bien se plantan las primeras eh, semillas, digamos, de lo que es la sociedad de naciones, este orden es inestable porque, si bien es multipolar, existen, digamos, asperezas entre las diferentes potencias que lo componen, ¿no? Alemania queda muy herida después de la Primera Guerra Mundial, pero sin lugar a dudas sigue teniendo un poder muy importante en Europa, que de alguna forma la va a refortalecer y que va a generar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después del orden de Yalta tenemos un orden multipolar, eh, mejor dicho, tenemos un orden multipolar, sí, que está de alguna forma eh, basado en cuanto, digamos, a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, en los que tenemos a Rusia, que tenemos a Estados Unidos y a Gran Bretaña, y que se van a ir consolidando a partir de la Guerra Fría en un orden bipolar, ¿no? Después tenemos un orden liberal global que va de 1991 al 2001 y que genera también, y que ya deja de ser multipolar, esto es tras la caída de la URSS, y que tiene que ver con una hegemonía de Estados Unidos, que tiene que ver con una globalización económica y de los organismos internacionales, y que hablamos de un orden unipolar, ¿no? Por parte de los Estados Unidos. Y después tenemos un orden en transición que va del 2001 hasta la actualidad, en el que existe una crisis de la hegemonía de los Estados Unidos, y donde empezamos a ver de que se empieza a dibujar, digamos, un mundo mucho más multipolar, donde vemos de que existen potencias emergentes y potencias regionales, como por ejemplo Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, y potencias regionales, como por ejemplo los BRICS. Y eh, acá les voy a compartir cómo, de alguna forma, todos estos órdenes de alguna forma pueden ser cartografiados, ¿no? Como nosotros pues, los podemos leer a partir, digamos, de un mapa.
Yo acá, bueno, les estoy compartiendo lo que es el mapa global, como el mapa de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, en la que vemos la influencia de la URSS y de Estados Unidos, la URSS en rojo, Estados Unidos en azul, y cómo fue ganando, digamos, terreno la URSS a partir, digamos, de la anexión del bloque del este y de los países anexados, a comparación, digamos, de lo que era el imperio zarista, ¿no? De que el imperio zarista llegaba solamente hasta donde era conocido Rusia, Polonia, la República Democrática Alemania, Checoslovaquia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, no respondían, digamos, a ese imperio. Entonces vemos cómo se extendió, cómo existe una expansión hacia Occidente de la URSS a partir, digamos, de lo que la Segunda Guerra Mundial. Eh, bien, y dentro de lo que es estos órdenes mundiales, también, bueno, sería interesante resaltar cuáles son los autores más importantes, ¿no? Entre los autores más importantes, por ejemplo, tenemos a Nicolás Spigman. Nosotros, bueno, ya estuvimos hablando de Nicolás Spigman, que él habla de la teoría de la contención, ¿no? Y que influye mucho en el pensamiento de Kennan y de Truman. Tengan en cuenta de que el presidente Roosevelt es el que está en Yalta, em, pero después, bueno, le sigue Truman con el gabinete de Kennan, y ellos van a tomar, digamos, las ideas que tiene Spigman sobre la contención y lo van a aplicar, digamos, políticamente. Nicolás Spigman va a tomar el pensamiento de Mackinder de que Eurasia es importante debido a quien maneja Eurasia, el quien controla el territorio de Eurasia, quien controla el Hellam, va a dominar, digamos, el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta de que dijimos de que Eurasia es un corazón, es un pivote terrestre muy importante en cuanto a su expansión, debido de que en ese territorio convergen las diferentes potencias, convergen, por ejemplo, China, Rusia, converge Irán. eh, es un vasto territorio en cuanto, digamos, a recursos energéticos, gasoductos, en cuanto posee una gran población, y estratégicamente, al ser un amplio espacio, es muy difícil de invadir. Los mares del norte están congelados, o sea, de que la teoría marítima de Mahan en el norte de Rusia no se aplicaría, debido a que no puede existir una expansión marítima en el norte por los mares congelados. Entonces, bueno, la importancia que tiene el Herlam es retomada por Spigman, pero va a reformular, ¿no? Él va a decir, bueno, si bien el Herland de alguna forma está ocupado por la URSS, nosotros lo que tenemos que hacer es contener y evitar, digamos, de que la URSS se siga expandiendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a contener? A partir, digamos, de la conformación de una barrera a través de todo lo que es el Herland, a través de lo que es Eurasia, a partir de generar alianzas con nuestros socios estratégicos, con nuestros estados satélites, con nuestros estados capitalistas, para evitar, digamos, de que la URSS se expanda, ¿no? Y cómo se va a ir, digamos, cómo va a existir, digamos, esa influencia, y cómo se va a generar esa, esa, esa contención a partir de ayuda económica, a partir de ayuda militar. Y acá, por ejemplo, les comparto, digamos, cómo doctrinariamente, cómo políticamente, Kennan baja las ideas de Spigman con la creación de la OTAN, del acento y del ASEATO, a partir de estas ideas de la contención, ¿no? La OTAN, a partir, digamos, de lo que son los socios estratégicos y los aliados estratégicos de Europa Occidental, para contener, digamos, la expansión de la URSS dentro de lo que es el acento con lo que es el acercamiento a los países de Asia Central, generando también, digamos, esta alianza para evitar, digamos, la expansión, ¿no? de la URSS a partir de lo que es el Asia Central. Por último, a través del ASEATO, que es, digamos,
el acercamiento que va a tener Estados Unidos para mantener tanto la contención del comunismo chino como del comunismo de la URSS a partir de sus socios que son, bueno, Nueva Zelanda, Australia, Japón, en el Asia Oriental, ¿no? Y de esta forma van a permitir, digamos, de que la influencia del comunismo, la influencia, digamos, de la URSS quede encasillada en Eurasia y eviten, digamos, de que de alguna forma se transmita hacia los otros países, ¿no? Y después tenemos otro pensador dentro de lo que es esta idea de posterior a la posguerra, que es Henry Kissinger, ¿no? Kissinger hablaba de un equilibrio de poder, ¿no? Un equilibrio de poder dentro de un mundo multilateral. Y la idea, el pensamiento de Kissinger va cambiando, digamos, un poco. Él va a defender un mundo multilateral, pero a partir de la de la Guerra Fría va a defender, digamos, la bilateralidad que existe en la Guerra Fría, pero con una supremacía de Occidente, de Estados Unidos, sobre el mundo occidental, ¿no? ¿Y por qué Kissinger defendía, digamos, la multilateralidad después de la Segunda Guerra Mundial? La defendía porque previamente a la Segunda Guerra Mundial nosotros teníamos diferentes imperios, eh, el poder, el sistema internacional, mejor dicho, previo a la Segunda Guerra Mundial, previo a la Primera Guerra Mundial, era plenamente eurocentrista, estaba marcado por las políticas de los imperios europeos, entonces en el que Estados Unidos tenía poca injerencia y tenía poco poder, ¿no? Eh, es a partir de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial que deja su aislacionismo, en el que empieza a tener mucho más preponderancia y mucho más poder a nivel internacional. Entonces, a Estados Unidos, de alguna forma, eh, le facilitaba y le convenía, digamos, de que exista un desmembramiento de las grandes potencias, por eso, bueno, apoya, digamos, lo que es la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, en el que empiezan a surgir nuevos estados, ¿no? Estos nuevos estados obviamente van a generar un mundo multipolar, pero como decíamos, la idea de Kissinger es de que en esta polaridad exista una influencia occidental de Estados Unidos sobre estos nuevos estados, ¿no? A partir de lo que es la ayuda económica, a partir de lo que es la ayuda en cuanto a seguridad. La estabilidad internacional en este sentido no dependía solamente de la fuerza material de los estados, sino también del consenso compartido sobre la legitimidad del sistema. En este sentido, por ejemplo, existía una legitimidad de la división del mundo entre lo que era la URSS y lo que era Estados Unidos, ¿no? Había, digamos, como una determinada tensión, pero dentro de una paz en el que se respetaba, digamos, los ámbitos de influencia de cada uno de las grandes potencias, ¿no? Eh, y estos dos autores, que son Henry Kissinger y que es Nicholas Spiegelman, los podemos de alguna forma señalar dentro de lo que es el orden posterior al de Yalta y al de Potsdam, donde vemos un mundo multipolar que, bueno, de alguna forma se va, a partir de la Guerra Fría, consolidando en un mundo bipolar, ¿no? Después otros autores muy importantes que tenemos en cuanto, digamos, a la conformación, en cuanto, mejor dicho, no a la conformación, sino a la fundamentación de un orden de los órdenes mundiales, tenemos a Brzezinski, ¿no? Pero Brzezinski, bueno, lo podemos desarrollar más que todo en lo que es el orden liberal global, que va de 1991 al 2001 y que tiene que ver con una hegemonía de Estados Unidos, una globalización económica y de los organismos internacionales. Brzezinski, bueno, va a establecer, digamos, su teoría y va a retomar, digamos, la idea de la importancia de Eurasia, pero después de la después de la finalización de la Guerra Fría y con lo que es la caída de lo que es la URSS, ¿no? Retoma la idea del control de Eurasia en el siglo XXI,
una vez que se disuelve la URSS. Estados Unidos sería la principal potencia a partir de 1991 y por ende debe controlar Eurasia, donde se van a encontrar sus rivales más importantes, que van a ser Rusia, van a ser China, van a ser Irán y van a ser la India, ¿no? Entonces, por eso la importancia de retomar nuevamente el conocimiento que existía sobre Eurasia, el conocimiento de Mackinder, pero para el siglo XXI. Brzezinski lo que hace es administrar la hegemonía norteamericana de Estados Unidos, ya con la caída, digamos, con la finalización de lo que es la Guerra Fría y con la hegemonía de los Estados Unidos, vemos que Estados Unidos queda, digamos, como un estado hegemónico a nivel, digamos, global, ¿no? Entonces, Estados Unidos de alguna forma lo que tiene que ser el árbitro regional en todas las disputas internacionales, para evitar que las potencias aliadas crezcan y se digamos, consoliden en un estado o en un bloque anti-norteamericano, ¿no? Por eso, por ejemplo, acá vemos de que Brzezinski va a desarrollar diferentes regiones que van a ser críticas según su pensamiento, ¿no? Por un lado vamos a tener Europa Occidental, donde Europa Occidental debía permanecer bajo, digamos, la influencia de la OTAN. Esta, bueno, ya era una tradición que ya venía, digamos, que ya se tenía de el orden anterior en el que se establecía, digamos, la contención, digamos, de lo que es la expansión, digamos, del comunismo a partir de la consolidación de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, él plantea que después de la finalización de la Guerra Fría había que mantener esa alianza, había que mantener, digamos, la OTAN en Occidente para evitar, digamos, de que las fuerzas y las potencias más importantes en Eurasia de alguna forma se replieguen o se alíen en contra de Estados Unidos. Otra zona importante era en sí mismo la de Eurasia, ¿no? Eurasia no debía volver a caer, digamos, bajo el poder de Rusia, fortaleciéndose, por lo cual, digamos, ante esta situación lo que hace es hacer un apoyo, digamos, económico a todos los países satélites que habían quedado en crisis después de lo que había sido la devolución de la URSS. Entonces hay una ayuda muy importante a lo que es Polonia, lo que es Hungría, lo que es República Checa, para evitar de que caigan nuevamente bajo el control de Estados Unidos. Después, por otro lado, tenemos Asia Central, que es una zona muy importante, sobre todo, digamos, estratégicamente en cuanto a recursos, en cuanto a energía, en cuanto a hidrocarburos para China y para Estados Unidos y para Rusia, por lo cual busca alianzas en esa zona para de alguna forma contrarrestar, digamos, lo que es estas influencias de Rusia y China en la región. Y por último tenemos lo que es la región de Asia Oriental, donde Estados Unidos debía incrementar el poder en la región a partir de las alianzas de Japón, de Corea y de Taiwán, ¿no? Durante todo este periodo, de alguna forma lo que se hace es expandir, digamos, los valores universalistas, digamos, de lo que es los valores liberales, democráticos, constitucionales, de una economía liberal que van a estar apoyados por los organismos internacionales, que van a estar apoyados por lo que es el consenso de Washington, por organismos como el FMI, como el Banco Mundial, etcétera, que van a hacer de que esta hegemonía estadounidense occidental liberal de alguna forma se consolide a partir de Planiferio, ¿no? Y acá también tenemos como una fundamentación política, filosófica al pensamiento de Francis Fukuyama, ¿no? En el que él nos plantea de que a partir del derrumbe de la URSS, la democracia liberal y la economía de mercado habrían alcanzado la forma final política de la humanidad, ¿no? Esto quiere decir de que Francis Fukuyama entendía de que ya no existía una batalla sistemática entre diferentes organizaciones políticas debido de que la democracia liberal había resultado ser la mejor en cuanto, digamos, a las formas de organización de los estados, ¿no? Por lo cual, digamos, ya no iba a haber peleas en cuanto a cuestiones sistemáticas, en cuanto a modelos de estado, porque, bueno,
esta hegemonía de alguna forma venía para plantearse y para quedarse. Sostenía de que la historia como lucha de ideologías y de sistemas llegaba a su culminación. Pero en realidad, digamos, para Fukuyama lo que terminaba no era el tiempo, sino la competencia sistemática. Es decir, de que la democracia liberal iba a quedar como el único modelo y como el único valor hegemónico a nivel globalizador, ¿no? Estos dos autores nosotros los podríamos plantear dentro de lo que es el orden mundial liberal global, que va desde 1991 hasta el 2001. 1991, debido a la caída del muro de Berlín, a la caída, a la disolución de la URSS, y que va hasta el 2001. ¿Qué pasa en el 2001? El 11 de septiembre de 2001 tenemos, digamos, el atentado a las Torres Gemelas, que marcó un hito muy importante en lo que va a ser el orden internacional y que va a generar, digamos, una dinámica nueva en las relaciones internacionales. Todas estas cuestiones que venía planteando Fukuyama y que venía planteando Brzezinski de una hegemonía mundial, de alguna forma existe una crítica desde teóricos eh, mucho más pragmáticos, como por ejemplo Samuel Huntington, y que nos dicen, paren un poco, sí van a existir problemas, esto de que Fukuyama habla de que no van a existir ya, digamos, problemas en cuanto a unas luchas ideológicas y sistemáticas, no es tan así, estas luchas sistemáticas e ideológicas se van a convertir en choques culturales. Samuel Huntington a partir del 2001 nos plantea de que las luchas ideológicas y sistemáticas que Fukuyama sostenía se habían terminado, pero que se transformaban en choques culturales y religiosos. De esta forma, tras la Guerra Fría, los conflictos internacionales ya no van a girar en torno a lo que serían las ideologías como capitalismo y comunismo, sino que van a tornar en cuanto, digamos, identidades culturales y religiosas. Él, para comprender, digamos, este nuevo mundo que de alguna forma se avistaba con esta nueva complejidad de conflictos, va a dividir el mundo en diferentes civilizaciones, que también es muy fácil de cartografiar y que yo ahora se los comparto. Y acá tenemos el mundo donde vamos a ver las diferentes civilizaciones que no implican, digamos, de que esas civilizaciones se relacionan a ese punto en particular, sino de que son las regiones y la influencia en general, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la occidental, tenemos la latinoamericana, tenemos la ortodoxa, tenemos la islámica, tenemos la africana, tenemos la hindú, tenemos la cínica y tenemos la japonesa. Occidental, más que todo, hace alusión a lo que es la cultura en occidental protestante. Latinoamericana hace también, digamos, a la cultura occidental, pero que tiene que ver más con una religión cristiana. Después la africana tiene que ver, digamos, con la cultura africana en sí misma. Islámica tiene que ver más con la cultura y la raza musulmana. Ortodoxa hace alusión, digamos, a la cultura rusa, a la cultura ruso-ortodoxia, que bueno, implica Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etcétera. Después tenemos hindú, que implica, digamos, lo que sería el mundo de la India. Tenemos cínica, que hace alusión a lo que es el confucianismo, a lo que hace la cultura china, y después por otro lado tenemos la civilización japonesa, que bueno, hace alusión, digamos, a lo que es la isla de Japón en sí misma, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, verán de que Nueva Zelanda y Australia no están marcadas, porque esto responde, digamos, más que todo a una cultura occidental, ¿no? Por eso es que no está marcada en sí misma, pero bueno, responde, digamos, a ese tipo de civilización. Y el conflicto que se desarrolla en y estos nuevos conflictos se van a desarrollar, digamos, en el choque de frontera entre estas dos civilizaciones. En este sentido, Estados Unidos va a tener que lidiar con dos civilizaciones muy importantes y muy emergentes que van a ser por un lado el Islam y por otro lado van a ser China, ¿no? Que van a ser, digamos, los mayores retos que va a tener en Estados Unidos a partir del 2001, y que de alguna forma estos
inconvenientes van a surgir también, digamos, de los órdenes anteriores, en cuanto Kissinger y al general, digamos, al defender una política multilateral, de alguna forma fortaleció a lo que es Pekín, de alguna forma para contrarrestar, digamos, el comunismo ruso, ¿no? Entonces, de alguna forma, China y la ascensión de China tiene que ver mucho, ¿no?, con esto, ¿no?, de permitir en estos órdenes, en estos modelos de órdenes anteriores, de que se desarrollen, de que se fortalezcan, como de alguna forma generar un equilibrio con Rusia, ¿no?, en ese momento. Y las consecuencias, bueno, las tenemos, digamos, en este último orden, en este último orden en transición, en la que vemos de que China ya emerge como una superpotencia, en la que vemos que Estados Unidos pierde su hegemonía, empiezan a surgir nuevas potencias como es en Rusia como una potencia política y militar, China como una potencia económica, la Unión Europea que se fortalece también como una potencia industrializada, y también vemos el surgimiento de potencias regionales que son, por ejemplo, las BRICS, que van a surgir, digamos, también como para, de alguna forma, generar un equilibrio entre estas potencias y generar, digamos, un reordenamiento que es, digamos, en el estado actual en el que estamos, ¿no? Ejemplos históricos, por ejemplo, de la teoría de Huntington, bueno, tenemos, por ejemplo, la guerra de los Balcanes entre los ortodoxos, occidentales católicos y musulmanes. Como bien dije, el atentado del 11 del 9 del 2001, que implica, digamos, el enfrentamiento entre Occidente y el Islam, y en cuanto a valores universalistas, digamos, la expansión de OTAN en la intervención, digamos, de Kosovo en nombre de los derechos humanos y de los valores propios, digamos, de Occidente, ¿no? Bien, esto, digamos, sería de alguna forma un pequeño resumen, una pequeña guía para que ustedes tengan en cuenta con respecto a lo que es los órdenes mundiales a partir, digamos, de estas reconfiguraciones geopolíticas a partir de Yalta. Yo en el foro debate les planteé de que vayan compartiendo cómo consideran de que está constituido, a partir de los lineamientos que les di en este momento, el orden mundial en este momento, ¿no? ¿Cuáles serían los actores que ustedes de alguna forma reconocen de este orden mundial? Y en el trabajo práctico les voy a pedir de que analicen, digamos, este orden mundial que ustedes están planteando, pero desde una perspectiva, desde una nueva política, desde una perspectiva de una nueva teoría, que es la teoría de imperio. La teoría de imperio es la de Harry Negri, es la tesis imperio de Harry Negri, en donde, bueno, ellos plantean un modelo de nuevo orden internacional basado en esta nueva idea de imperio. Tengan en cuenta de que cuando Harry Negri hablan de imperio, no hacen alusión a lo que es lo que nosotros conocemos como imperialismo, ¿no? Eso, de todos modos, yo les voy a compartir en el trabajo práctico un pequeño paper, y en base a eso para responder, digamos, las preguntas y que ustedes, digamos, puedan desarrollar el nuevo orden que ustedes reconocen, los nuevos actores que ustedes reconocen dentro del modelo que plantea Harry Negri de este imperio, ¿no? No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta. Ahí vi que Lucas se fue. ¿Vos, Agustina, tenés alguna duda, consulta? Bien, bueno, dado de que no hay ninguna duda, consulta, damos por terminado el encuentro. Este encuentro, más que todo, digamos, es como para plantear, digamos, algunas cuestiones de guía que les van a servir, digamos, para desarrollar el trabajo práctico número 7, que, como les decía, la idea es de que ustedes trasladen
los elementos del orden mundial que ustedes reconocen actual, pero analizado ya desde la perspectiva del modelo establecido de imperio de Hattinegri. De todos modos, cualquier duda, consulta que ustedes tengan, se pueden comunicar conmigo a través del foro, o sino a través de mailing interno. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro y cualquier duda, consulta, estamos en contacto. Nos vemos, chicos.